Tú tienes un ego gigantesco. Y has estado fuera 10 años. Cada semana gritaban tu nombre, así que no te culpo por ello. Yo tengo un ego gigantesco. Pero Punk, el detalle está en que mi ego está justificado. Porque contrario al tuyo, no está basado en lo que ellos piensan. Eso es basofia, mi ego. Mi ego está basado en resultados y tú acabas de hacer una lista de todos mis logros. Es muy sencillo. El mejor del mundo es el hombre que porta el título mundial pesado. Yo solo me enfoco en lo que pasa después de que suene la campana Punk en SummerSlam. Esa campana habrá de sonar y cuando así lo haga, yo voy a hacer que te arrepientas de jamás haber puesto un pie en un ring de lucha profesional. Voy a despedazarte, voy a lanzarte de un lado al otro, voy a hacer que te desvanezcas y te voy a usar como toalla mojada. Y vas a despertar mirando las luces y dándote cuenta de que yo tenía razón, de que tú nunca vas a ser campeón mundial pesado, tú nunca vas a ser el mejor en el mundo. Pero ¿sabes qué? Parece que esto significa mucho para ti, vale mucho para ti, al menos tienes a esos degenerados gritando por ti por el resto de tu vida. Oh, no. ¿De veras? Aparentemente con una no bastaba. Pero yo pensaba que Sheamus iba a venir mucho más preocupado. ¡Pilas con eso! Esta vez no lo va a lograr tan fácilmente. Ahora te toca a ti comerte esta. Una cucharada de tu propia medicina. Eso fue un ¿quién te manda, mi hermano? Mira, Rusev, mira, Rusev. No. No, esto es el colmo. Dios mío. Oye, pero se la sabe. ¡Oh! Dios mío, la acaba de conectar directamente. Zapata, voltea. 1, 2, 15, 25. Zapato, 1, 2 y 3. Dios mío, lo logró finalmente. Aquí está el ganador, Sheamus. El chelelazo. Hubiese sido el final de todo, pero no lo logró. Bueno, el gran americano sufrió un ataque tras bastidores injustamente y él viene a vengarse. Ustedes se conocen bien. Ustedes se conocen bien. American Made como que no reconoce a este gran americano, ¿no? ¡Qué belleza! Cruz, qué hermoso tornillo nos acabas de regalar, hermano. Y espera. Oscar Wilde ahora en zona de riesgo. La medianoche. El Joaquín Wilde en peligro. Se zafó de lo que venía y se lo lleva con la bajita. Le monta encima. El WO lo hizo. Tienen una oportunidad por los campeonatos de parejas. Aquí están los ganadores. Ahora, la última vez que nos enfrentamos mano a mano, yo dije que sí, yo perdía ante ti, que nunca habría de retarte otra vez por este título otra vez, y bueno, sabemos cómo eso terminó. Pero ahora yo te extiendo el mismo reto a ti. Cuando tú pierdas en SummerSlam, tú nunca puedes retar por este título, nunca, jamás. ¿Sabes lo que he aprendido, Becky? Cada vez que yo pienso que he lidiado con el problema, parece que el problema regresa para perseguirme. Quizás. Mi problema es que yo nunca lo llevé lo suficientemente lejos. Así que yo acepto tus términos. Y estos son los míos. Sin conteos fuera, sin descalificaciones. Tiene que haber una ganadora. Está bien. Te veo en SummerSlam.
Muy bien. Muy bien. No, un momento. Antes de que te vayas. Tú no has hecho otra cosa excepto irrespetarme por meses. Tú no me vas a irrespetar el peso, el gravitas de este combate. Este es el combate más importante que este título jamás va a tener porque va a determinar el futuro de este campeonato. Así que tú vas a respetar este combate y vas a respetarme a mí. Una vez más, yo voy a ser la mujer madura aquí y te voy a pedir que me des la mano. Un bonito acto. Es algo muy importante lo que se avecina y creo que ambas merecen esta oportunidad de hacerlo bien, limpiamente. Ya sabía yo. No. ¿Pero por qué la atacas así, Lyra? Ya sabía yo. Un abrazo. Lyra estaba preparada y dijo, no, en esa yo no caigo y el impacto fue severo. Ajá, apareció la campeona intercontinental para impedir por favor. Que quiere ser ¿cuánto daño está dispuesta a causarle a Lyra? Ay, Dios mío, creo que Bayley se sabe abandonada, aunque no vio nada realmente. Ahora va a creer que Lyra lo hizo a propósito. Ella la prodigio, dando la cara por su grupo. No, ni así. Bayley, 1, 2 y tampoco lo consigue. Abanica la brisa, Bayley haciendo de las suyas en su momento. Cayó parada la prodigio, hay relevo, Bayley no se dio cuenta. Es la legal, de estómago contra estómago, hermosamente ejecutado. Pero esta es la legal, la dueña del bombazo de la tejana. Bayley ha caído y con eso sus aspiraciones para el 1, para el 2 y para el 3. Gritando, emocionado, esto es digno de WrestleMania. Y Mira. No. Mi servicio secreto. Sí, las compañeras protectoras de la ex campeona de Estados Unidos. Stephanie, de las dos por ahora. Stephanie, concéntrate en tu combate, Stephanie. Por favor. Sí. Bueno, de alguna manera le está otorgando la victoria a Stephanie, pero no es la victoria que Stephanie quería. Sacando a Sky del camino. Sea como sea, atacándolas a las dos ahora. Chelsea Green tiene una idea muy diferente para este combate. Y ahora, pero mira la Femiguardia secreta. Mira. ¿Qué te pasa? Bueno, tiene que defenderse y defender también sin querer. Lepe para una a Stephanie Walker. Es que Stephanie, por defender a Nikki Bella, se buscó un problema sin necesidad. Y claro, ¿para qué 2 si podemos dar 4 patadas? ¿Por qué? Y vean, las mujeres que estaban batallando hace segundos entre ellas, ahora están una al lado de la otra. Serían tremendo equipo, ojo. Serían fabulosas como equipo. Después de medirse como se estaban midiendo, la verdad es que serían un gran equipo, pero yo me quedé con las ganas de ver quién hubiese ganado. ¡Es Naomi! Dale. Hizo moñona empujando a Sky para que atropellara a Baker. Ella lo ha advertido en más de una ocasión, hay que andarse con precaución. Y lo dice en serio. Este programa, de verdad, ha habido un descontrol absoluto entre las superestrellas. Ajá. Falta la tercera rueda de esta triple amenaza para SummerSlam. Es Mami que viene a dar sus bendiciones. Cae primero y después reviras. Cae segunda y después reviras. Uno de los eventos estelares de SummerSlam presente aquí. Naomi, Io Sky, Rhea Ripley. Y ahora mira Mami lo que hace. Mami haciendo de las suyas. ¡Oh! La campeona al piso. La campeona siendo humillada. La ex Mixed Money in the Bank. Chelsea, creo que te toca a ti. Ay, Chelsea. ¿Quién te manda? En vez de buscarte una muerte natural. Mira, son 3 contra ella. Y pagaste caro. Riptide. Creo que ese índice arriba no va a producir lo mismo que en el pasado. Así que Houston, ¿de qué estaba hablando él? ¿Tú quieres que yo lidere? Hace unos años hubiese dicho que eran palabras sabias de un sabio, pero ya no eres un sabio. Eres simplemente un idiota.
Así que haz lo que haces mejor, Roman. Date la vuelta y vete. Debo ser completamente honesto. No escuché nada de esa basura que acabas de decir. Honestamente, no pienso que tu micrófono estaba funcionando. Si necesitas decirlo otra vez, inténtalo. ¡Oh! ¡El impacto! ¡El derechazo del superhombre! Cuidado con cómo le tiene Money in the Bank. También tiene directamente mucha metralla para Big Bronson Reed. Es el jefe tribal original solo en el centro del ring, dejando claro que su puesto no se lo puede quitar nadie. ¡Lanza! Para el papá de las lanzas. ¡Lanza del perrote! Bron Breakker acaba de reventarle el cuerpo al jefe tribal original. Ahora son 2 contra él. Dios mío, van a acabar con Roman Reigns. Se va a salir con la suya Paul Heyman. Se convierte esto en un 2 contra 1 y peligro. ¿Sabes lo que viene? ¡Wow! ¡Wow! Y lo dijo antes. Ellos sí tuvieron que ver con mi éxito. Los Uso. ¿Y quién mejor para representar a los Uso en este momento que el ex campeón mundial pesado, el dueño del Jeet, con quien además hemos visto grandes encontronazos frente a Big Bronson Reed y frente a Bron Breakker? ¡Oh! Buen remate con la ensueguira directamente en el esquinero. ¡Allí se ha dicho! ¿Qué va? No va a ser fácil. No va a ser fácil. Y con estilacho, con el escupitajo. ¡Chúpate esa, papá! Está aquí en pie de guerra. Main event. Jeet. ¡Lanza doble! ¡Qué belleza! Roman Reigns y Jey Uso unidos para dar lanzas a 2 hombres que no se las esperaban, ni Paul Heyman tampoco. Han partido por la mitad. Bron Breakker y a Big Bronson Reed. Amigos, esto se complica. Esto se complica realmente para Roman Reigns. Este comité de bienvenida no es el que esperaba.